de nosotros, porque es un tema, decir así, desde hace varios años. Inició con una reforma en telecomunicaciones, como ustedes saben, la creación de un órgano autónomo a nivel constitución, el IFT, el cual en 2014 declaró preponderante. Parece que tenemos algunos problemas ahí, Raquel. Wow. Uno, dos, tres, probando. Bueno. A ver. Sí, se desconectó. Se desconectó Raquel, desafortunadamente. Pues aquí nos está fallando la tecnología. Pero, bueno, doctor Pavono, otra vez lo saludo con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Jorge. A ver, déjame ver si ahí Raquel se conectó otra vez. Permítame si, a ver si ya tiene. Adelante, Raquel. Sí, Jorge, buenas tardes. Definitivamente voy a estar del celular. Creo que la red aquí en el Muy hotel bien es ahí. es un poquito deficiente. Bueno, como lo estaba comentando, compañeros, bueno, siguieron más cuestiones que nosotros ya sabemos, como una separación funcional, la cual no se termina de concretar, pero ya el año pasado se dieron inicio después de que se permitió un esquema de ya no separación en la forma como lo teníamos contemplado, como se sabía que se iba a ejecutar. Sin embargo, pues siguen avanzando estas medidas. Hemos estado diciendo delante de las autoridades en todos los escritos que hemos presentado y las acciones que hemos hecho también, independientemente también en los diferentes medios, hemos hablado mucho de la libertad tarifaria. Ustedes recuerdan ese término. Lo hemos escrito en todos los documentos que hemos entregado, que se necesita libertad tarifaria que se le dé a la empresa para que pueda ofertar sus servicios sin subsidios a los competidores, etcétera. Y recientemente tuvimos un problema, o lo tenemos más bien todavía con la empresa, donde dice que su viabilidad financiera está afectada. Y pues bueno, ustedes ya saben todo lo demás. Para no hacer más largo este preámbulo, va a haber una consulta en el país y de todas las localidades, ciudades, poblaciones, etcétera. Y creo que tengo entendido que son más de 2,000, feria 2,400 municipios, estados, ciudades. Únicamente 63 van a estar contemplados en esa consulta pública. Y de esos 63 compañeros, quiero comentarles, lo va a decir el doctor Víctor Pavón, que de esos 63 estamos incluidos prácticamente Telnor, Sindetel,
y pues es parte de lo que va a hablar nuestro compañero Víctor Pavón. Lo menciono compañero porque ya ha desarrollado, recientemente desarrolló, le pedimos unos trabajos muy importantes, los cuales apenas estamos por concretar para entregar al Senado, para entregar al Congreso, y tenemos también un estudio que se nos hizo económico de la situación del pasivo laboral. Entonces voy a dar un preámbulo de todo, es una trayectoria muy larga, la que tiene el doctor Víctor Pavón. Sin embargo, voy a darle, pues ahora sí, un preámbulo porque tiene amplios conocimientos de este tema de las telecomunicaciones. Por lo mismo, nos está haciendo el favor de hacernos en esta ocasión el honor de darnos esta presentación, esta plática. Él es economista de Oxford University, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics y vicepresidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce, ICC México. Disculpe mi pronunciación. El doctor Pavón posee más de 20 años de experiencia en análisis económico aplicado, principalmente en las áreas de competencia económica y regulación en el sector de las telecomunicaciones. En el área de competencia económica fungió como Senior Economist dentro del área de competencia europea de la firma internacional Law and Economics. Él, mejor que lo diga correctamente, es un nombre un poquito largo, pero es en Bruselas, Bélgica. En América Latina ha participado como asesor económico en una amplia variedad de casos de competencia económica en industrias como cemento, farmacéuticos, telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, energía, servicios financieros, entretenimiento y más. Recientemente, tecnologías financieras en el ámbito regulatorio. El doctor Pavón Villamayor ha fungido como coordinador de asesores del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy IFT, director general de Prospectiva Regulatoria en Telecomunicaciones en el mismo órgano regulador, jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Comisión Reguladora de Energía México, así como director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Canaéreo, entre otras posiciones. En los últimos años ha desarrollado diversos estudios económicos para los dos sindicatos de telefonistas, nuestro sindicato hermano, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, como Sindetel. Nos ha preparado información sobre la separación funcional de Telmex y Telnor y bases regulatorias e impactos económicos en el 2018, cobertura y conectividad para el sector de las telecomunicaciones en México. En 2018-2024 es un estudio de esos años, una perspectiva hacia un nuevo paradigma de regulación e incentivos, análisis sobre la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones en 2019 y lo último que ha estado trabajando antes de los estudios que les comenté ahorita, compañeros, es el que está haciendo, el especialista que está haciendo el dictamen pericial en materia de economía de las telecomunicaciones en un amparo que tenemos, dos amparos que tenemos interpuestos Sindetel. Y pues yo creo que sin mayor preámbulo quiero dar las gracias al doctor Víctor Pavón Villamayor y pues ya, sin mayor preámbulo, agradecerte, Víctor, la atención que tuviste con Sindetel para darnos esta importante plática y que creo que es muy importante que nuestros compañeros, ojalá ya haya bastantes compañeros reunidos, tengan esta oportunidad de escucharte y de participar. Y por qué no, de preguntar las dudas que tengan. Muchas gracias, Víctor. Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por la introducción. Muchas gracias, Jorge, por presidir coordinar esta reunión. De verdad me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Tuve hace ya, creo que aparte de un año, justo antes de la pandemia, la oportunidad de estar con ustedes directamente allá en Baja California. Y bueno, la verdad es que es un lugar muy bonito y aprecio mucho también a la gente, entre ustedes, a todo el gremio de telefonistas. La verdad es que fue un placer acompañarlos. En esta ocasión, bueno, por razones obvias vamos a hacerlo de vía remota. Me encargaron un poco que les platicara de un tema que está siendo muy relevante, que no solamente es relevante, por lo ustedes lo van a ver en la discusión pública, no solamente de las próximas semanas, sino de los próximos meses. Y es un proceso, ya lo mencionó Raquel, de consulta pública que está abriendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a un tema bastante importante con implicaciones directas y relevantes para los trabajadores telefonistas en todo el país, que es el tema de la posibilidad de abrir
digamos, de flexibilizar la regulación de tarifas y precios que actualmente pesa sobre Telmex y sobre Telnor, en particular sobre la parte fija de las redes. Y esto evidentemente pues tiene un impacto muy importante en la perspectiva financiera de las empresas, del conglomerado de telecomunicaciones en general, y como ustedes bien lo saben, pues esto va a tener repercusiones e impactos sobre los propios trabajadores. Entonces, un poco lo que me han solicitado es en esta conversación, yo creo que me llevaré unos 40, 45 minutos tengo preparadas algunas láminas que me gustaría compartir con ustedes, y el objetivo es un poco rápidamente hacer un breve recuento bueno, dónde estamos exactamente en regulación de las telecomunicaciones en México, qué es lo que nos ha llevado a esta situación, a este escenario actual que enfrenta el agente económico preponderante en telecomunicaciones, de la cual es parte Telnor, y luego tratar de entender por qué el instituto ha decidido tomar esta medida, modificar esta medida, digamos, de regulación, y por qué abre precisamente esta consulta pública, y tratar de identificar cuál es el espacio donde yo creo que va a haber muchos actores, y ustedes seguramente ya lo habrán visto en los medios. Es un tema bastante importante, porque es la primera vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, más que seguir imponiendo más regulación a Telmex, a Telnor, y en general a América Móvil, por primera vez muestra indicios de que puede haber flexibilización en temas muy relevantes de la regulación actual, que es como el tema tarifario. Entonces, esto está generando, y ustedes lo pueden ver en los medios, bastante controversia, ya reacciones de muchos opinólogos, ¿no?, diciendo que esto puede atentar contra el artículo constitucional, contra la regulación de preponderancia, en fin, es un tema muy amplio. Va a haber dos posicionamientos claros. Pero me parece que este es un tema que no solamente incumbe naturalmente a las empresas, en este caso al Grupo América Móvil, pero en particular a Telmex y a Telnor, sino que también tiene incidencia directa sobre, y ahorita voy a explicar por qué, incidencia directa sobre los trabajadores. Entonces creo que es un tema, es un proceso donde creo que los trabajadores tienen un rol que jugar, y al final compartiré con ustedes algunas reflexiones de dónde creo que está ese espacio donde los trabajadores pueden hacer, digamos, pueden participar y pueden marcar la diferencia. Entonces, si me lo permiten, Jorge, si me lo permites, voy a compartir estas láminas que tengo. Entonces voy a compartir la pantalla así para que un poco, y me voy a ir guiando un poco en la pantalla. Al final vamos a dejar un espacio para que exista un intercambio de opiniones, comentarios, preguntas y respuestas que podamos ir atendiendo. Pero si en algún momento ustedes sienten la necesidad de interrumpirme, sin problema, interrúmpanme y podemos empezar a dialogar sobre la inquietud. Entonces voy a compartir la pantalla. Y este es un poco el documento que quiero compartir con ustedes esta noche, y que está titulado, bueno, la libertad tarifaria de Telnor en el contexto de la consulta pública que está haciendo el órgano regulador actualmente en México. Entonces, como ya lo comenté, voy a empezar por un breve antecedente de dónde estamos. Son cosas que seguramente ustedes ya conocen, pero que es importante para ubicar por qué el instituto está haciendo esto, cuál es la lógica económica de hacer, de tocar este tema de la libertad tarifaria, y luego en una tercera etapa de por qué este es un proceso importante, no solo para las empresas, sino también particularmente para los trabajadores. Entonces, como ustedes recordarán, en 2014, el instituto, en 2013, se publica la reforma constitucional en competencia económica y telecomunicaciones, que genera esencialmente dos organismos constitucionales autónomos, que es el IFT, por la parte de telecomunicaciones y radiodifusión, y por la otra parte una autoridad también independiente en materia de competencia. En realidad, la reforma de 2013 a nivel constitucional, que hoy pues, se está cuestionando mucho, ¿no?, como ustedes lo saben, en el 2013, en realidad, la autoridad de competencia cambió poco, excepto su estatus jurídico, pero quien sí tuvo una reforma muy importante de raíz
fue el IFT. Cambiaron muchas, en realidad no solamente fue dejarlo de convertirlo en un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, sino lo terminó convirtiendo en un órgano constitucional autónomo, igual que pasó con la COFESE, pero aparte se le dieron atribuciones muy, muy fuertes, nuevas, que no tenía COFETEL. Este tipo de atribuciones han sido muchas de estas que han generado la regulación de preponderancia. Por ejemplo, la posibilidad de que el nuevo órgano regulador pudiese incluso dictaminar o mandatar la separación estructural o funcional, distintos grados de separación de las empresas. En un grado extremo, incluso obligar a la separación física de los activos de empresas de telecomunicaciones o de radiodifusión. Actualmente el instituto no ha ido hasta esta parte de la separación estructural, pero como ustedes lo saben, ha llegado al punto de mandatar una separación funcional en el sector de telecomunicaciones, algo que no ha ocurrido en materia de radiodifusión. Entonces, la reforma realmente de 2013 fue importante porque se le dieron muy buenas atribuciones ambiciosas, fuertes, y la gente esperaba que el instituto fuera un poco responsable a la hora de usar estas facultades. Lo que hemos visto a la luz de los últimos resultados es que creo, en mi opinión, es que parte de estas facultades han sido poco usadas de manera discrecional y hasta cierto punto, digamos, abusiva, porque ha tomado decisiones sin tener la información, digamos, de manera precisa y sin evaluar correctamente, en mi opinión, los efectos que generan este tipo de medidas. Esto fue en el 2013 y en el 2014 se publica la ley donde se le dan las atribuciones específicas al instituto y ustedes recordarán que el 6 de marzo del 2014 en particular, el instituto hizo digamos, un acto jurídico que marcó un hito completamente nuevo en la historia de las telecomunicaciones de México, que fue precisamente declarar por primera vez en México a un agente económico preponderante en dos industrias, en el área de telecomunicaciones y en el área de radiodifusión. Se encontró que en el área de radiodifusión, Grupo Televisa era el agente económico preponderante y en el área de telecomunicaciones fue el conglomerado de telecomunicaciones de la familia Slim, ¿no? Que incorpora esencialmente es el grupo América Móvil, pero del cual evidentemente hay partes relacionadas, tareas subsidiarias como Telmex y evidentemente Telnor. Pues está la parte fija, la parte inalámbrica, y bueno, pues se incorporaron otros, o incluso empresas que no necesariamente están participando en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, como Grupo Inbursa, pero que es parte del grupo de interés económico digamos, de la familia Slim. Pues en 2014, el instituto hace la declaratoria de que hay dos agentes con participaciones importantes, o vamos a llamarle así, con dominancia en los dos segmentos, en radiodifusión y en telecomunicaciones, y este fue el mismo acto por el cual se decidió establecer una regulación asimétrica, una regulación especial para el grupo América Móvil. Si ustedes revisan la regulación de preponderancia, que ya se ha revisado en 2 ocasiones, bueno, se emite en el 2014, se revisa en el 2017, la última revisión ocurrió el año pasado. En realidad es una regulación asimétrica en el sentido de que solo se le aplica a América Móvil, digamos, a Telmex, a Telnor, y no se le aplica a ningún otro agente económico en el sector de las telecomunicaciones. Por eso es asimétrica, porque solamente se le aplica al agente preponderante en este sector. Hay toda una discusión de si realmente esta medida de preponderancia es robusta o no, y hay posiciones que están a favor, posiciones que están en contra, pero lo que es cierto es que la Constitución establecía esta categoría de preponderancia y esa fue la base sobre la cual el instituto fundamentó la instrumentación de esta regulación específica para América Móvil en general, pero en particular para Telmex y Telnor. Si ustedes revisan esta regulación de preponderancia tiene varios segmentos. Tiene un segmento de regulación para el segmento móvil y tiene otro segmento de regulación específico para el segmento fijo, donde evidentemente incluye a Telmex, incluye a Telnor. Y esa es la regulación que ha venido, sobre la cual ha venido operando la empresa, la Telmex, Telnor y en general América Móvil en los últimos. Una de las medidas que se impusieron de manera particular y especial fue las medidas relacionadas con la desagregación de la red local de del Grupo América Móvil.
que en general tienen impacto fuerte sobre Telmex y sobre Telnor, porque son precisamente pues, los componentes, cuando hablamos de la desagregación de la red local, del bucle local, estamos hablando, como ya lo tenemos ahí, el acceso físico, técnico, lógico a la red local de Telmex y de Telnor. Entonces, a pesar de que es una regulación en general genérica para el Grupo América Móvil, realmente el impacto pues va directo sobre los agentes o los componentes, digamos, las empresas del conglomerado que operan estos segmentos, que son Telmex y son Telnor, precisamente. Entonces, todas las medidas de desagregación de la red local afectan directamente a Telmex y Telnor. Hay un conjunto de medidas, como ustedes lo saben, hay medidas de información, hay medidas de instrumentar un sistema electrónico de gestión, en fin, hay un conjunto de medidas sobre este segmento. Pero hay una en particular que ha tenido un impacto muy importante, que es la relacionada con tarifas. Uno de los grandes temas es, no solamente estás obligado a dar el acceso físico a la red, ¿no? Al acceso local, sino que también te voy a regular los términos, los precios a los cuales vas a poder proveer estos servicios. Y es ahí donde empieza la gran discusión regulatoria, porque desde la perspectiva, digamos, de un operador que provee el servicio en una relación comercial abierta, pues hace un cálculo de cuáles son sus costos relevantes y cuál es el margen, digamos, de ganancia normal, y trata pues de establecer sus tarifas a terceros en base a digamos, a ese cálculo contable. Pero también es cierto que por otra parte tenemos al regulador, y el regulador tiene una lógica distinta. El regulador tiene un objetivo que es tratar de que estas tarifas sean lo más bajas posible, con el fin de que los competidores puedan, en la medida de lo posible, puedan directamente involucrarse, puedan conectarse a la red de la gente que tiene la red más grande en el país. Entonces, es una especie de conflicto digamos, de intereses. Por una parte, la empresa quiere cobrar, recuperar costos y quiere tener una ganancia en el mercado, y por la otra parte tenemos a un regulador que a veces, cuando es muy estricto, como creo que es el caso del IFT, ha tirado las tarifas a las cuales terceros tienen acceso en la red, y eso evidentemente pues genera un problema financiero para la empresa que provee el servicio. El tema es que este tipo de acceso es tan importante para generar la competencia en la industria que primero la empresa no lo puede negar. Telmex y Telnor no pueden decir que no van a proveer el servicio, so pena de que van a ser finalmente castigados. Entonces, no pueden decir no a la provisión del servicio, y al mismo tiempo tampoco pueden determinar las tarifas. Son obligados a cobrar las tarifas que el propio regulador, con su propio modelo de costos, impone en el mercado. Y eso es pues, gran parte de la discusión. Y en general, lo que hemos visto y lo que ha sostenido Telnor en sus varios procedimientos legales que ha promovido, y en posicionamientos estratégicos ante el Congreso, ante la mesa intersecretarial, pues ha sido que gran parte de estas tarifas castigan a la empresa, castigan a Telnor, castigan a Telmex, y eso evidentemente pues va generando un desbalance financiero que tiene implicaciones pues, grandes para la empresa, pero que también repercute sobre los trabajadores. Como ya lo mencioné, en febrero del 2017 concluyó un proceso de revisión de estas medidas de preponderancia, y de ahí derivó una medida, y ustedes lo conocen mejor que yo, esta medida radical de mandatar la separación funcional de Telnor en particular. Y que evidentemente pues dio origen digamos, a la última milla del noreste, que es una empresa que ya está operando en la región del país, y que esencialmente provee un conjunto de servicios mayoristas, cuyo objetivo es que estos servicios se provean de manera independiente a los que estaría proveyendo el resto del segmento de los servicios, digamos, minoristas y algunos mayoristas que ofrece Telnor. Entonces, esencialmente Telnor se divide en dos segmentos, una que va a estar, digamos, operando como venía operando normalmente, pero hay un conjunto de servicios que el regulador considera clave, que son esencialmente descentralizados y son pasados a manos de Red Última Milla del Noreste para que los provea. Y el tema no es tanto la separación, en parte es un tema que ustedes han venido discutiendo, el tema de qué trabajadores finalmente, cómo se hace la partición de quién se va a qué empresa, cómo se respetan los derechos laborales, sino también un tema tarifario otra vez. Es un tema de qué va a ocurrir con a qué precios te tienen que proveer estos servicios mayoristas, y lo que sabemos que la separación funcional
pues vino también con regulación específica de precios y tarifas a los cuales se tienen que proveer estos servicios, que en general pues vienen a castigar otra vez a Telnor y a Red Última Milla a la hora de proveer estos servicios. Y como lo dice la propia legislación, se tiene que revisar la efectividad de la regulación de preponderancia cada 2 años, y en diciembre del año pasado, hace solo 3 meses, concluyó la segunda revisión bienal. Debió haberse anunciado un poco antes, a principios de año, pero bueno, se cruzó la pandemia y eso hizo que los resultados de la revisión se dieran a conocer hasta finales de año. Y aquí este sí es el punto importante. Es aquí donde por primera vez el regulador establece con claridad la posibilidad de que pueda haber una flexibilización de la regulación, en particular tarifaria, que se le ha puesto a Telnor y a Telmex en particular. Porque esta flexibilización tarifaria va a tomar lugar en el segmento fijo. Y esto es muy interesante porque si nosotros vemos estos 3 grandes actos, la declaración de preponderancia que vino con un conjunto de regulación bastante fuerte en general para todo el grupo América Móvil, luego vemos la primera revisión donde esencialmente se tomó una medida, se eliminaron algunas medidas pero de poco impacto, se incluyeron otras, y para la medida más fuerte y nueva fue la separación funcional, que fue una medida, insisto, radical y en mi opinión equivocada. Por primera vez en esta segunda revisión se logra, es decir, se nota que hay cierta flexibilización en la forma en que se está concibiendo la regulación para Telmex y para Telnor. Y quizá la medida más importante es esto que acabamos de mencionar. Se plantea la posibilidad de que ciertas tarifas en un servicio importante, como son los servicios de acceso indirecto al bucle local, puedan ser determinados de manera libre por Telnor y ya no regulados bajo el modelo de costos del regulador. Y esto en verdad representa un avance en la dirección, digamos, correcta, y representa, digamos, varias cosas. Representa en parte el reconocimiento de que hay partes del país donde puede haber competencia y donde no hay justificación para que el regulador esté interviniendo y esté determinando las tarifas que una empresa en competencia pudiese establecer sin mayor problema. Y segundo, es la primera vez, en mi opinión, que se puede empezar a ver que la regulación de preponderancia empieza a flexibilizarse, y esto que, aunque no es absoluta, creo que abre la puerta para una visión de más largo plazo, donde en próximas revisiones se pueden empezar a flexibilizar otras áreas de este tipo de regulación. Incluso en el marco de la propia regulación actual que prevalece en estos momentos. Otra forma pues, más radical es hacer una reforma integral que vuelva a cambiar, digamos, las reglas del juego. Que este es un tema que ya se ha planteado en varias ocasiones, como ustedes lo sabrán. El propio presidente ya mencionó hace unos meses esta posibilidad de reformar al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin duda es una opción que está sobre la mesa, y es una opción, digamos, más radical y que va a implicar una estructura de nuevas reglas del juego. Pero una medida que incluso puede irse moviendo en la dirección correcta, sin hacer un cambio tan fuerte, es esta medida que acabo de mencionar. Incluso en el marco de la propia regulación de preponderancia se pueden empezar a flexibilizar ciertas regulaciones, y esta en particular relacionada con las tarifas de unos servicios que provee Telmex y que provee Telnor y que son importantes en el mercado de telecomunicaciones en la provisión de servicios fijos. Exactamente qué es lo que dice esta nueva medida, esta modificación que hace el instituto. Y aquí está palabras, bueno, de hecho es una cita textual de lo que dice el instituto. A grandes rasgos permite decir que el instituto podrá determinar si existen zonas geográficas, y por zonas geográficas estamos hablando naturalmente casi de municipios, y ahorita vamos a ver por qué esos municipios, hay municipios de Baja California que están incluidos, zonas geográficas en las cuales estas tarifas van a poder ser de acceso indirecto al bucle local, van a poder ser flexibilizadas. Y el instituto esencialmente impone algunos criterios generales que se pueden utilizar para determinar qué zonas van a ser liberalizadas. Voy a regresar sobre estos criterios en un momento, entonces no los voy a mencionar ahorita. Yo creo que
Aquí el mensaje principal es que hay una medida que flexibiliza el instituto y que abre la puerta para que Telnor pueda pueda establecer sus propias tarifas y no esté sujeto a la regulación del instituto. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces ahora ya estamos en lo que acaba de ocurrir hace 15 días. Hace 15 días, esencialmente, lo que hizo el instituto es, en virtud de que yo en diciembre del 2020 dije que se podría flexibilizar y se podría liberar las tarifas, es decir, Telnor podrá determinar libremente las tarifas en ciertas zonas geográficas, en ciertos municipios, y ya no va a estar sujeta a las tarifas que yo determine. Eso lo dije en diciembre de 2020. Ahora el gran reto es decir, ¿cómo voy a determinar de los más de 2,000 de los municipios que hay en todo el país, qué zonas geográficas en particular van a estar sujetas a esta liberalización? Y a grandes rasgos, lo que hace el instituto es decir, voy a identificar las zonas geográficas o los municipios donde hay suficiente competencia. En la medida en que exista suficiente competencia, el regulador no tiene por qué intervenir, porque esencialmente la propia competencia va a generar las tarifas correctas en el mercado. Y entonces ya no necesito que yo regule. Pero voy a conservar la regulación en otras zonas del país donde creo que no hay suficiente competencia. Más menos, con otras palabras más técnicas, eso es lo que hace el instituto y es lo que dice. Y entonces lo que hace el instituto, hace un análisis preliminar de estos criterios, define un conjunto de criterios que a su opinión son los razonables, hace un análisis y determina que bajo 3 criterios y bajo ciertos parámetros de los que voy a mencionar en un momento, va a decretar la libertad tarifaria de Telnor. Lo cual, insisto, se tiene que ver como una muy buena noticia. Y lo que hace el instituto en un afán de transparencia, decir, bueno, yo ya hice mi análisis, la información es pública, la tienen ahí, y yo identifiqué que hay 63 municipios o zonas geográficas en el país donde se pueden liberalizar estas tarifas. Pero me gustaría escuchar a los agentes, me gustaría escuchar a los expertos, me gustaría escuchar a la sociedad civil, me gustaría escuchar a los trabajadores, me gustaría escuchar a las empresas, que nos digan qué opinan. ¿Estos criterios son suficientes? ¿Debe haber más criterios? ¿Debe haber menos criterios? ¿Los parámetros están bien calculados o no? Y el objetivo de esta consulta es donde esencialmente el instituto abre este documento, su documento, y pregunta a los actores involucrados, díganme si voy bien o voy mal, de qué manera podemos enriquecer este análisis. Y esencialmente esto es lo que ocurre el 16 de marzo de este año, hace unas 2 semanas, el instituto publica su análisis preliminar y lo somete a consulta pública. Da 30 días hábiles para que este documento se analice y se discuta entre todos. Esta consulta pública va a concluir el 3 de mayo. Entonces, esencialmente hay que analizar este documento en el transcurso de abril y entregar los comentarios y observaciones al instituto antes del 3 de mayo. ¿Qué es lo que...? Y ese es esencialmente el motivo de la consulta en términos de libertad tarifaria a la cual hacía referencia Raquel y Jorge hace unos momentos. ¿Cuáles son estos criterios y umbrales que dio a conocer el instituto? Esencialmente utiliza 3 criterios. ¿Cuáles son? Primero, trata de ver qué tanta penetración de los servicios hay, qué tanta cobertura o penetración hay en ciertos servicios. En particular están hablando de la banda ancha fija. Hay varias, como ustedes lo saben, hay varios indicadores de penetración, pero en particular ellos se preocupan mucho por la penetración de servicios de banda ancha, fija, esencialmente. Y entonces, por ejemplo, que dicen, para analizar la penetración de servicios fijos, voy a tomar como referente, como número específico, que hay una penetración alta en el mercado cuando existan un número mayor a 75 accesos por cada 100 hogares. Y esa es su primera métrica que va a utilizar para analizar la penetración de servicios fijos. El segundo criterio es cuántos operadores hay en una zona geográfica.
Y la lógica es, pues entre más operadores haya, más competencia, entonces no tengo que intervenir en este mercado. Y su criterio en particular es, vamos a considerar que debe de haber liberalización tarifaria cuando existan 3 o más operadores, siempre y cuando al menos 2 de ellos ofrezcan servicios a través de fibra óptica, ¿no? Y ese es su criterio, que somete también a consideración y análisis. Y luego el tercero es participaciones de mercado. ¿Qué tanto el agente económico preponderante está en este mercado? ¿Qué tanta participación tiene en ese mercado? Recuerden que estamos hablando de una zona geográfica, ya no es a nivel país, es a nivel municipal. ¿Qué tanto peso tiene Telmex y Telnor en una zona geográfica? ¿Y qué tanto tienen peso los otros competidores que proveen servicios similares, servicios fijos? Y aquí el criterio es, bueno, consideramos que va a haber libertad tarifaria cuando Telmex y Telnor tengan una participación conjunta menor al 50% y cuando exista al menos un competidor que tenga una participación superior al 20%. Todos estos criterios son criterios que el propio instituto determinó de manera unilateral y que consideró que eran relevantes para determinar dónde va a haber libertad tarifaria. Ahorita voy a regresar cuál es el motivo de la consulta y por qué creemos que es importante que el sindicato en particular participe, porque creo que hay argumentos muy importantes donde el sindicato puede aportar en estos tres criterios y umbrales. A grandes rasgos, ¿cuál es la discusión que plantea el instituto? Trata de analizar y trata de justificar por qué estos criterios son relevantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que muestra cómo ha cambiado la participación de mercado en la banda ancha fija en los últimos años. Compara en particular 2013, que es cuando inició la reforma de telecomunicaciones, con los datos del 2020, que son los datos del segundo trimestre. Y aquí, esencialmente, lo que hay que destacar es ver cómo ha variado. Lo que podemos ver a grandes rasgos es que la cantidad de accesos se ha incrementado significativamente. Ha pasado de 12.4 millones de accesos de banda de ancha fija a 20.4 de 2013 a 2020. Pues ha habido un incremento, importante en el número de accesos fijos. Y no solamente sino que la parte más importante, la distribución del pastel ha cambiado. Mientras que en 2013, Telmex y Telnor, como parte de este conglomerado, proveían el 71% de estos accesos en el mercado, hoy, al segundo trimestre del año pasado, solo tienen el 48% a nivel nacional. Entonces, esta es una de las cifras que le llama la atención al instituto y dice, bueno, yo creo que ya la famosa preponderancia de Telmex y Telnor en el segmento fijo ya no es tal porque en menos de 7 años ha perdido participación de mercado, a pesar de que el número de accesos se ha incrementado para Telmex y Telnor, su participación dentro del mercado total ha decrecido de 71 al 48%. Y ha habido, y este es el segundo argumento importante, un crecimiento importante de los competidores. Los competidores han pasado, por ejemplo, el Grupo Televisa ha pasado del 13% en el 2013 a tener 25%, una cuarta parte de todo el mercado en el 2020. Como ustedes recordarán, ya Televisa ha sido declarado como un agente con poder sustancial en varios municipios en el país. Era algo que es relativamente reciente y eso habla pues esencialmente del peso específico que ha ido ganando Grupo Televisa en un segmento importante de la provisión de servicios de telecomunicaciones, que es en particular el servicio de televisión de paga, ¿no? Y esto, pues también, como ustedes lo saben, la tecnología que se ha venido utilizando le permite a estos agentes económicos proveer también el servicio de Internet fijo, y por eso tienen una participación importante también en este segmento. Pues lo que pueden ver aquí es que también todos los competidores que eran relativamente pequeños hace 7 años, hoy pues juegan ya un rol mucho más importante. Está Grupo Televisa, está Megacable, que bueno, ustedes ven, Megacable tenía 7% más que duplicó su crecimiento en 7 años, y otros como Total Play que no pintaban en el 2013 y que hoy tienen una participación del 10%. Entonces, esta es una primera gráfica que hace que el instituto piense que hay condiciones para empezar a permitir la libertad tarifaria.
Ahora, si hacemos un análisis más específico a nivel municipal, se encuentran datos interesantes. Por ejemplo, aquí están los 4 agentes más importantes. Hay otros que son más chiquitos, pero los 4 más importantes son América Móvil, y como estamos hablando de banda ancha fija, literalmente estamos hablando de Telmex y de Telnor, que en conjunto tienen presencia en 1,585 municipios del país. Grupo Televisa, a través de distintas concesiones, tiene presencia en 200 municipios. Vean la diferencia, 1,585 municipios de América Móvil, es decir, Telmex y Telnor, contra 200 de Televisa. Megacable, presencia en 279 municipios, y Total Play en 471 municipios, ¿no? Esto habla evidentemente que la presencia más importante a nivel municipal es evidentemente de Telmex y de Telnor. Si seguimos viendo los datos, podemos identificar, cruzar esto con qué tantos, la densidad de accesos que hay en cada uno de los municipios. Para los que hay información, hay 838 municipios que no tienen ningún tipo de acceso de servicio fijo, de banda ancha. Y aquí lo que vemos es que, algo muy claro, hay 61 municipios del país donde el número de accesos es no representativo, porque es entre 1 y 5 accesos. Entonces, literalmente estos 61 municipios están pues casi sin acceso en realidad. Si lo comparamos con, por ejemplo, estos 446 municipios, que son municipios bastante competidos porque son municipios donde hay acceso, más de 3,500 accesos. Entonces, gran parte en esta distribución de los municipios, gran parte de la competencia pues, se va a encontrar en el lado derecho de esta distribución. Aquí, bueno, a grandes rasgos es otro cruce de datos que hace el propio instituto, y donde se observa claramente, vamos a tomar estas cifras, ¿no? Donde casi no hay accesos, hay 61 municipios, y esencialmente la población cubierta son 700,000 habitantes en todos los municipios, y el porcentaje de la población pues, es de 0.6%. Comparen estos datos, este renglón, con los datos, digamos, de los municipios más competidos, donde claramente vemos que, por ejemplo, hay 446 municipios en el país que son muy competidos, donde hay una gran presencia de varios competidores que cubren el 95% de todos los accesos del país de banda ancha fija, y cubren una proporción importante de la población que tiene acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, esto es simplemente un cruce de datos para indicar dónde están los municipios donde probablemente se va a observar la liberalización tarifaria. Esta es otra gráfica que tiene la misma lógica, vean aquí claramente, los municipios donde hay bajo número de accesos, típicamente el patrón general es que hay un solo operador, y lo cual es muy claro, ¿no? Si hay poca demanda, pues típicamente va a haber un operador, y típicamente este operador, quizá por obligaciones, digamos, de título de concesión, pues sin duda va a ser un operador que es obligado a entrar a esos mercados, y probablemente es Telnor o es Telmex, ¿no? Como parte de sus obligaciones, digamos, de cobertura. Y porque literalmente un agente económico privado, donde hay baja demanda, pues probablemente va a tener pocos incentivos. Pero vean, compárenlo con esta parte, la parte derecha, donde hay una distribución de municipios que tienen un solo operador, que tienen 2 operadores, o que pueden tener 3 o más operadores. Por ejemplo, estos municipios, 267 municipios, que son 3 o más operadores, son municipios con alto nivel de competencia, porque no solamente hay 3 agentes, puede haber 3, 5, hay presencia puede haber hasta 10 operadores en una sola zona, o 10 o hasta más, ¿no? En una zona en particular. Entonces, sin sorpresa, uno puede identificar que gran parte de los hallazgos del instituto pues van a ocurrir en este lado derecho de la distribución. Y bueno, esta es un poco la clasificación de accesos que va a utilizar el instituto. ¿Cuáles son los resultados? Ya para no detallar y para tratar de acelerar un poco la presentación y abrir la discusión, el instituto, después de analizar estos 3 criterios y estos parámetros, identifica que hay 63 municipios que cumplen con las características
para que se puedan liberalizar las tarifas de Telmex y de Telnor. Y aquí establece cuáles son esos municipios en particular. Observen de manera en particular que hay 4 municipios de Baja California: Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Entonces, evidentemente el resto del listado es relevante, digamos, para Telmex, son donde esencialmente Telmex opera, pero para el caso de Telnor en particular, si ahí el instituto identificó Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas del Rosarito como municipios que pueden estar sujetos a esta liberalización tarifaria. Y bueno, aquí están el resto de los estados y aparece también, lo pueden ver también en el caso de Sonora, aparece San Luis Río Colorado como otra de estas áreas donde potencialmente puede haber liberalización tarifaria. El resto de los municipios son municipios asociados más bien a la operación de Telmex. Entonces, aquí hay claramente un espacio donde Telnor en particular y Sindetel tienen un rol que jugar, ¿no? Porque esta es una consulta, insisto, una consulta donde el regulador le pide en general a la opinión pública, pero particularmente a los agentes afectados, a los agentes sobre los cuales les va a generar algún impacto, que se pronuncien sobre si en Baja California deben ser estas 4 ciudades, o deben ser 3, o deben ser más, ¿no? Igual en el caso de Sonora. Y es ahí donde va a estar la discusión y donde creo que va a haber, y ustedes ya lo están viendo, va a haber todo un grupo, digamos, de concesionarios que van a decir, es erróneo el análisis, ninguna zona debe estar liberalizada, y va a haber un posicionamiento del otro lado, donde va a decir, hay algo donde vamos, digamos, esencialmente se va a compartir la visión del instituto, y donde algunos dirán seguramente, está bien el análisis que sean esas 63, pero creo que se puede hacer un análisis que permita probablemente, y yo creo que sería el objetivo tanto de la empresa de Telnor y de Telmex, tratar de incrementar el mayor número posible de zonas que pueden estar sujetas a liberalización, porque entre mayor número de municipios sean liberalizados, pues mayor impacto positivo sobre los ingresos de la empresa, y eso va a ser un incremento en los ingresos, digamos, que se puede ver en el muy corto plazo, y esto evidentemente pues va a tener incidencia positiva, incidencia sobre las finanzas de la empresa, y evidentemente esto va a tener impactos sobre varios temas claves para los trabajadores. Voy a volver en un momento a esos temas específicos. Entonces, ¿cuál es, ya un poco para ir concluyendo y cerrar la presentación, mi opinión es que Sindetel, igual que el sindicato nacional, el sindicato de hecho está trabajando y estamos apoyándolo técnicamente a trabajar en un documento, se va a pronunciar en este tema, y por eso creemos que yo creo en particular que Sindetel a lo mejor puede encontrar un espacio similar donde puede pronunciarse. Creo que Sindetel puede incidir en los resultados de la consulta en 2 vertientes. Primero, directamente involucrarse en la consulta y opinar, porque es un agente, a diferencia de un experto, a diferencia de un opinólogo que tenga una visión particular de cómo debe evolucionar el instituto va a estar obligado a escuchar y a leer a todos los que se pronuncien, pero va a tener particular interés en escuchar a los que realmente tienen interés y se están jugando algo dentro de esta consulta pública. Y ahí esencialmente están hablando, digamos, de 2 grupos. Están las empresas afectadas, que es Telmex y Telnor, están los agentes, los trabajadores de ambas empresas que son directamente afectados, y entonces ahí hay un llamado para que el sindicato, el STR, me participe y Sindetel participe, y también, sin duda, también van a estar los que se consideran que podrían ser afectados por esta medida, los competidores. Y el resto de la gente también va a poder opinar, pero, digamos, el peso va a ser menos relevante, pero creo que va a poner especial atención en escuchar a los que realmente van a estar afectados, y van a ser los competidores, va a ser Telmex y Telnor, el Grupo América Móvil en general, y van a ser los trabajadores, porque esta medida va a tener estos impactos directos. Entonces, de manera directa, yo creo que Sindetel sí puede incidir en los resultados de la consulta, primero, opinando sobre esos criterios y decir, y ahorita les explico un poco, les comento un poco cuál es mi visión sobre qué se podría opinar, pero es decir, estos umbrales y criterios son correctos o no, y sugerir si no estamos de acuerdo,
cuáles serían los nuevos criterios y cuáles serían los nuevos umbrales. Y luego un punto importante también acreditar que esta liberalización tarifaria es clave para incrementar la viabilidad financiera o mejorar las finanzas de la empresa, que es la materia de trabajo del propio sindicato, que es de Teléfonos del Noreste. Entonces, yo sí creo que hay un espacio donde Sindetel puede incidir en el proceso de consulta y donde yo creo que el instituto pues, va a estar esperando que los trabajadores se pronuncien de alguna manera. Ustedes lo saben mejor que yo, el sindicato, Sindetel en particular, ha venido manejando en los últimos años una agenda muy particular en temas bien específicos y regulatorios que los ha llevado incluso a discutirlos en la mesa intersecretarial. Entonces, naturalmente el instituto, que los ha visto de manera activa en la mesa intersecretarial, pues va a estar inquieto también en escuchar sus opiniones respecto a un tema que típicamente aparentemente es un tema técnico, que típicamente parece que es una discusión solamente del regulador y los concesionarios, y que típicamente margina al resto de los actores económicos. Yo creo que hay una muy buena oportunidad, dada la agenda que ha venido impulsando en los últimos 2 años Sindetel, para que se abra un espacio y donde literalmente los trabajadores se pronuncien en un tema que ya no va a ser nuevo, porque ustedes lo han venido discutiendo en el contexto de la mesa intersecretarial y de todos los temas que han venido discutiendo con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Gobernación, con el propio órgano regulador. Y luego el segundo tema donde veo que hay algo que se puede capitalizar es que esta consulta pública también puede ayudar a Sindetel a seguir impulsando temas que ya son temas que ustedes han venido impulsando en estas instancias. Por ejemplo, es claro que ustedes han venido como institución diciendo que ha sido una medida absurda inducir o mandatar la separación funcional y la regulación tarifaria que viene con la separación funcional. Entonces, es muy difícil no discutir la liberación tarifaria sin no hacer referencia a la separación funcional y a la regulación tarifaria que ha impuesto el instituto. Entonces, son temas muy relacionados y entonces el pronunciarte sobre por qué sí se tienen que liberalizar los municipios nos lleva naturalmente a que el propio sindicato refuerce los argumentos que ya que ha venido haciendo valer en otras instancias. Entonces, como el tema de la reducción de la regulación tarifaria de Telnor en servicios mayoristas. Otro tema importante es, ya lo mencioné, que es un tema que ustedes también han venido discutiendo en los últimos 2 años, el fortalecimiento de las finanzas de Teléfonos del Noreste. Ustedes lo saben mejor que yo, uno de los grandes excusas que a veces la empresa, Telmex y Telnor, han ocupado en sus negociaciones con los trabajadores ha sido que la empresa no está haciendo, que los ingresos están recortando, que hay, digamos que hay problemas y que por tanto la caída en los ingresos de la empresa tienen que finalmente ser resarcidos de alguna manera y entonces pide que los trabajadores pongan de su parte o hagan un sacrificio y esto ha dado origen, ustedes lo saben mejor que yo, a esta renegociación de cláusulas en el contrato colectivo de trabajo. Pero a final de cuentas, esa es una discusión de ingresos. Uno de los argumentos claves que ha ocupado, insisto, Telmex y Telnor en las negociaciones con los trabajadores ha sido que hay pocos ingresos. Esta medida, la liberalización tarifaria, tiene un efecto positivo sobre los ingresos de la empresa e, insisto, de corto plazo. Entonces, creo que esto ayuda mucho a fortalecer este argumento que ustedes han venido sosteniendo, a decir cómo fortalecer las finanzas de la empresa, el fortalecimiento de las finanzas general de Telnor y de cualquier empresa que dependa de ella, va a fortalecer y va a proteger la materia de trabajo del sindicato y va a facilitar el respeto de los derechos laborales. Entonces, me parece que participar en esta consulta también ayuda o promueve este tipo de puntos que son importantes. Y me parece incluso, esto es un poco mi visión particular, mejorar la posición del sindicato en varias negociaciones, entre ellas el tema del pasivo laboral. ¿Y por qué? Por lo que acabo de mencionar. La discusión actual del tema del pasivo laboral es ¿por qué incorporarnos en este esquema de intercambio? ¿Por qué pedir a los trabajadores que intercambien pasivo laboral por una participación accionaria? Es una discusión de por qué no puedo mantener el pasivo laboral, porque es un pasivo que ya es insostenible. Está relacionado, es insostenible porque se relaciona el nivel de ingresos versus los pasivos. En la medida en que se resuelva el problema de los ingresos, aunque sea parcialmente, pues da un poco de respiro al tema del pasivo laboral.
Y yo creo que evidentemente esto va a mejorar la posición de negociación que ustedes puedan tener como trabajadores en la negociación del pasivo laboral, porque ya el argumento de no tener ingresos o que los ingresos van cayendo a través del tiempo, que es cierto, pero digamos, es parte de la historia, de pronto puede verse de manera más flexible, porque se acaba de instrumentar una medida que el sindicato apoya y que se materializa en la liberalización de ciertos mercados donde Telnor puede recibir ingresos recibir mayores ingresos en un tiempo relativamente corto. Entonces me parece que aparte de que el sindicato pueda discutir temas importantes y relevantes con el regulador ya directamente, me parece que también hay una parte estratégica que yo me llamaría estratégica a estos elementos, donde Sindetel puede seguir fortaleciendo sus posicionamientos que ustedes ya han venido haciendo en los últimos años en el contexto de esta consulta pública. Y recuerden que estos documentos van a ser públicos, entonces literalmente el instituto los va a publicar, se va a dar a conocer la posición de Sindetel y esto va a tener impactos evidentemente y el instituto va a estar obligado a responder los argumentos que se vayan vertiendo en la consulta, de tal manera que este tipo de posicionamientos también van a servir para establecer este diálogo y van a obligar al regulador literalmente a pensar en incorporar temas de carácter laboral en todas estas discusiones de carácter regulatorio que a veces parecen estar como un poco aisladas de los intereses y de las discusiones en materia laboral, que yo creo que es un error. Finalmente, con esto concluyo, estas son las últimas dos láminas. ¿Cuál sería, en mi opinión, mi humilde opinión, la estrategia, así le llamo estrategia en general? Yo creo que hay dos espacios donde ustedes como sindicato, y este es un tema que también he discutido con el Sindicato Nacional, el STRM, donde creo que hay dos espacios donde ustedes como trabajadores podían pronunciarse en esta materia. Un primer nivel, que yo le llamo un aspecto, vamos a llamarle puramente técnico, es revisar de manera cautelosa cada uno de estos tres criterios que ya mencioné. Yo creo que hay varios argumentos de carácter económico, técnico, financiero, que pueden permitir que los propios trabajadores digan que estos criterios probablemente son un poco estrictos. En la medida en que estos criterios se flexibilicen o los parámetros que se utilizan se flexibilicen, va a haber posibilidad de incluir más municipios. Y la inclusión de más municipios en Baja California o en Sonora, pues van a tener la posibilidad de que la empresa, de que Telnor, automáticamente pueda incrementar sus ingresos en corto plazo. Y esto, pues evidentemente va a ayudar, ya lo mencioné, a facilitar parte de la agenda que promueve el sindicato con la empresa que es origen de la materia laboral. Entonces, creo que hay un primer nivel de discusión técnico donde yo he revisado cautelosamente ya estos criterios y sí me parece que hay espacio importante, robusto, para que el propio sindicato se pueda pronunciar y decir, creo que estos criterios se pueden flexibilizar y en un ejercicio, utilizando la misma propia información del instituto, se puede llegar a identificar, digamos, a nivel nacional, que no son 63, que a lo mejor son 80, son 90, son 100 municipios, ¿no? Y esto va en aras de mejorar el perfil o la capacidad, más bien, de que las restricciones regulatorias que provienen de la regulación de preponderancia no sean exclusivas de 63 municipios, sino que se maximice la cantidad de municipios que van a estar sujetas a este beneficio de libre determinación de tarifas. Creo que esa es una primera vertiente de análisis que se puede explorar y que yo sugiero que el sindicato a lo mejor pueda analizar. Y la segunda, también técnica, el instituto actualmente hace su análisis de una manera pues bastante sencilla, porque esencialmente toma los tres criterios y dice se tiene que cumplir A, B y C. Aquellos que no cumplan A, B y C pues quedan fuera. Y me parece que es un criterio pues bastante a rajatabla y creo que no permite enriquecer, y las cosas no son a rajatabla cuando analizas los números. Me parece que se puede llegar a construir un índice a grandes rasgos, es decir, en vez de hablar de una medida A, B y C, combinar estas mismas tres medidas o estos tres criterios que utiliza el IFT en un solo número, en una sola métrica. Se puede hacer ese ejercicio y les aseguro que en realidad se puede encontrar
que utilizando esencialmente los mismos números del instituto, se puede determinar que el número de municipios a incluir va a ser mucho mayor. Utilizando exactamente los mismos criterios, nada más es cómo, en vez de decir A, B y C, es cómo integras estos tres en una sola medida y cómo encontrar que este 63 se puede convertir en un número mucho más grande. En el caso, por ejemplo, de Baja California, a lo mejor no solamente incluir cuatro municipios, se pueden incluir a lo mejor 1 o 2 más adicionales. Eso dependerá del análisis. Pero en conclusión, sí me parece que, y esto es un poco, esta es la última lámina, de hecho, con lo que quisiera concluir, creo que sí, creo que en la medida que el sindicato decida participar, hay 2 espacios donde la participación de Sindetel en particular puede ser muy útil. Hay una vertiente de carácter, llamémosle puramente técnica, que es lo que acabo de mencionar, cómo exactamente con la información que da el propio instituto, los propios criterios, el propio sindicato puede hacer aportaciones de cómo mejorar esas métricas. Aquí el tema no es pelearse con el instituto. Creo que aquí la estrategia es meterse al terreno del propio instituto y tener una discusión técnica seria con el instituto y hacer contribuciones en aras de un objetivo también bastante particular, que esta regulación tarifaria cubra el mayor número de zonas geográficas del país o de algunos estados en particular, como el caso de Sindetel. Y creo que se puede hacer ese análisis y creo que que se puede hacer y que el sindicato puede hacer esa aportación. Luego también hay otra vertiente donde yo creo que le llamaremos una segunda vertiente estratégica, donde ustedes tienen también mucho que decir, muy en línea con todo lo que han venido promoviendo en los últimos años de una agenda regulatoria, todo lo que han venido diciendo en la mesa intersecretarial, en distintas negociaciones con la Secretaría del Trabajo, en fin. Y que esta consulta les permite a ustedes también, ya de manera pública, hacer o reiterar ya parte de las demandas que ustedes han estado haciendo. Con la ventaja, insisto, que toda esta información va a ser pública, todos los agentes económicos la van a conocer y yo creo que también es importante que los sindicatos, no solamente Sindetel, sino el Sindicato Nacional, también vayan metiéndose en este tipo de discusiones regulatorias, porque me parece que a veces cuando se discute en materia laboral, me parece que gran parte de las discusiones de materia laboral terminan a veces en un terreno de carácter financiero, donde la discusión es de recursos, de ingresos, y creo que representa una muy buena oportunidad para que Sindetel y el Sindicato Nacional se vayan involucrando de manera directa y vayan emparejando ese terreno. Me parece que a veces las discusiones no solamente con el regulador, sino con la propia empresa, con Telenor y con Telmex, es literalmente de carácter de ingresos, y creo que el conocer los impactos que pueda haber de la liberalización tarifaria, que el propio sindicato haga sus números, va a empezar a generar este expertise que finalmente no solamente va a ser utilizado para esta participación, sino que va a generar todo esta formación del propio sindicato, que va a servir para discusiones que se vayan desarrollando en el futuro, entre ellas la discusión del pasivo laboral y otras que puedan prevenir. Entonces, en general, pues bueno, este era un poco el documento que quería compartir con ustedes, era darle una visión global de qué es, por qué esta consulta pública está ocurriendo hoy, de dónde viene esta consulta pública, y ustedes lo van a ver, lo están viendo ya en los medios. Diario están saliendo noticias a nivel nacional de que la Cañete se acaba de pronunciar el día de hoy, curiosamente, diciendo que esta consulta pública, esta decisión del órgano regulador, va en contra de toda, viola artículos constitucionales, etc. Entonces, van a ver, esta es una discusión que no se va a acabar, está apenas empezando, y yo creo que es bastante relevante que actores que van a estar directamente afectados por esta medida van a participar. Telmex y Telenor van a hacer un pronunciamiento en el contexto de la consulta pública, y yo creo que los trabajadores también están llamados a hacerlo. El propio Sindicato Nacional va a hacer lo suyo, y me gustaría que ustedes también pudieran participar, digamos, en esta discusión. Entonces, esto es un poco mis reflexiones que quería compartir con ustedes, y evidentemente estoy abierto a sus comentarios, dudas, aclaraciones, y estamos aquí pues para servirlos, y muchas gracias por escucharlo. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues muy claro, todo muy bien. Vamos a, como habíamos comentado, dar la oportunidad a compañeros que pudieran tener alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Este es el momento.
Para nada más tendrían que levantar la mano ahí por medio del programa, de la aplicación aquí de Zoom, para darles la pregunta. Ahorita no tenemos ninguna mano levantada. Raquel, ¿tendrías tú algún comentario? Gracias, Jorge. Gracias. Pues antes que nada, quiero agradecer nuevamente al doctor Víctor Pavón Villamayor la excelente presentación, la excelente plática que nos acaba de dar. Yo creo que quedó muy claro, hizo un contexto desde el inicio a la fecha de en dónde estamos parados en este momento, en la cuestión que hemos estado discutiendo durante varios años. Como bien lo comenta Víctor, hemos trabajado ya de hace varios años Indetel en muchas acciones, muchas gestiones, con la finalidad primeramente, y seguimos insistiendo, de dar para atrás a la separación funcional. Pero también como él mismo lo comenta, en caso de que eso no sea posible, con los trabajos que nos preparó precisamente el doctor Víctor Pavón, que vamos a presentar al Congreso, si eso no fuera posible, igual tenemos que seguir trabajando y no bajar la guardia en todos los trabajos que hemos presentado, tanto a Gobernación, a Presidencia de la República, Secretaría del Trabajo, SCT, IFT, a los legisladores, tanto de diputados y senadores por Baja California, por Sonora. Nos falta una labor que creo que va a ser fundamental en el Congreso. Eso lo comentó ahorita Víctor, está alineado de alguna manera con la pretensión que hizo en enero el presidente de la República, pero ahorita ya no lo ha vuelto a decir. Entonces no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir trabajando. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de oro, y lo digo así porque yo creo que si en algún momento ha sido importante la participación de los trabajadores, es hoy más que nunca. Si se dan cuenta, hubo únicamente un poblado de todos Indetel que no está prácticamente en esta consulta, que no está en este análisis de los 63 municipios que van a llevar a cabo su encuesta. Es Ensenada. Yo creo que vamos a tener que revisar en Ensenada qué es lo que pasa, porque para mí también ya cumple con las condiciones, pero sí es cierto, de todos los poblados que se mencionan a nivel nacional, entre más poblados entren en esta medición, yo creo que va a ser muy positivo, vamos a decirlo de esta manera ahorita, ¿no? Para nuestra fuente de trabajo. Si bien es cierto, los temas que hemos estado discutiendo últimamente en las negociaciones no han sido temas normales de una revisión contractual normal y sencilla. Se han metido en todas las reuniones de negociación los temas de la separación funcional, que son temas completamente técnicos, completamente reguladores, completamente en los que no participaba uno como trabajador, estaba únicamente la empresa en esto y tal vez los operadores. Ahorita los operadores van a estar haciendo su máximo esfuerzo para darle para atrás a esto y que no se nos dé la libertad tarifaria que tanto hemos pedido, no nada más la empresa, sino los trabajadores, porque si bien es cierto, afectó de alguna manera económicamente a la empresa, también es el pretexto ideal que tiene la empresa para decir ahorita que no puede con el pasivo laboral. Sin embargo, yo creo que hay que ir más allá nosotros. Tenemos que ayudar también a la empresa en esta parte porque va a ser lo que vamos a ofrecer de parte de los trabajadores, el apoyo a ella, porque vamos a participar y yo creo que eso va a ser algo que vamos a discutirlo todos los comités. Tenemos pláticas con el doctor Víctor Pavón para trabajar la parte, sobre todo la técnica es muy minuciosa, es muy detallada, es muy complicada. Pudiéramos trabajar, porque es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas, compañeros. Yo creo que vamos a pedirlo a través de los comités, ya se les dirá de qué manera va a ser la participación. Todos los que quieran participar en esta encuesta, obviamente lo vamos a hacer por una sola vía al final, pero vamos a tratar de levantar, vamos a decir los criterios o cómo piensa cada uno de ustedes que podemos entrar en esta parte para ver si estamos en el mismo canal todos y hacer un consenso de toda la información que salga en todas las secciones para que ese trabajo, si llegamos a pláticas conciliatorias con el doctor Víctor Pavón, pues podamos presentar un trabajo muy, vamos a decir, interesante y que realmente lo tome en cuenta el IFT. Entonces, por otro lado, Sindetel
estamos con varias acciones que alineadas a la cuestión técnica, pues yo creo que van a tener un impacto muy positivo. Y a mí lo que más gusto me da de esto es que está siendo tomado en cuenta Telnor, por tanto Sindetel. Prácticamente todo Sindetel está siendo tomado en cuenta en esta consulta, porque de los 63 lugares, pues 4 o 5 son de nosotros, 5 áreas son nuestras. Entonces es el momento y la oportunidad de oro que tenemos. Las gestiones no van a terminar aquí porque este tema va para largo, pero creo que se ha avanzado bastante. Entonces, pues sí me gustaría, compañeros, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, si tienen dudas, si tienen alguna sugerencia, no sé, lo que ustedes gusten. Yo creo que es muy importante que lo manifiesten aquí, lo que sea, por pequeño que pudiera parecerles, compañeros, yo creo que retroalimenta a toda la base. A mí me da mucho gusto que se hayan tomado este tiempo, que hayan atendido a esta convocatoria, porque es un tema de nosotros, no es ajeno, es de nosotros este tema. Y pues agradecerle nuevamente al doctor Víctor Pavón, a Jorge, todo el apoyo también que me brindó para que pudiéramos llevar a cabo esta presentación, y sobre todo a ustedes, compañeros, los que tuvieron ese tiempecito para estar aquí presentes y para enterarse. ¿Por qué? Porque la información se está bajando en la medida que se puede, de la manera más oportuna. Entonces, ese es el momento ideal para preguntar cualquier duda que tengan, cualquiera, será bien tomada, la que sea, es el momento, compañeros. Así es, Gracias. así es. Bueno, para continuar, tenemos aquí al compañero secretario general de San Luis Río Colorado, Sonora. Adelante, Buenas noches, con tu compañeros. Pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a todos, compañeros. Yo tengo 2 preguntas. En la consulta terminaría el 3 de mayo, ¿eh? Es en lo que está ahí en la presentación. Y de esa fecha, ¿cuándo sería cuándo se determinaría que sí aplicaría la libertad tarifaria para Telno, en el caso nuestro, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, de una vez, es: nosotros, como comentas, somos actores de este asunto, estamos directamente afectados, ¿no? De alguna manera económica o la materia de trabajo, y eso es lo que andamos, los comités, pues andamos en esas negociaciones con la empresa. Nosotros, ¿cómo sería nuestra aportación a esa consulta? ¿Nosotros tendríamos que dirigirnos al instituto o habrá un lugar en donde estén recabando información que abra el instituto? O sea, que en tal sitio acudan y expresen su opinión, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. ¿Contesto yo, Raquel, o tú? Adelante, Víctor. Ok, sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente, gracias por tu comentario. Efectivamente, la consulta pública ya comenzó el 16 de marzo. Prácticamente ahorita se tiene todo abril. Yo creo que es un tiempo suficientemente amplio, aunque también ya un poco corto, ¿no? Por la Semana Santa. Pero creo que hay tiempo suficiente como para atenderlo. Efectivamente, se tiene que recibir hasta antes del 3 de mayo, digamos, las opiniones de todos los involucrados. Y lo que va a ocurrir literalmente es, el 3 de mayo se cierra la consulta, el instituto va a tener 30 días hábiles para analizar todas las inquietudes, y típicamente lo que va a ocurrir es que va a dar a conocer un documento donde finalmente va a decir cuál es su posicionamiento. Y pueden ocurrir varias cosas. Una es, nadie me convenció, no hubo nada nuevo que me dijeran, estoy convencido de que mis resultados son correctos y entonces se quedan los 63 municipios. O puede invitarlo a reflexionar sobre varios temas. Imaginemos que se cambia un criterio, se flexibiliza un criterio, y entonces lo que ocurre es que dice, no son 63. Gracias a las contribuciones de varios actores, nos vamos a 80, nos vamos a 90 municipios, ¿no? Y ahí esencialmente lo que va a hacer es publicar una resolución ya del pleno del instituto, donde literalmente va a decir, en base a la consulta pública, etcétera, y en base a mi análisis preliminar,
de manera definitiva declaro que en tales municipios, a partir de tal fecha, va a haber libertad tarifaria, ¿no? Y esencialmente, insisto, estos van a ser 30 días hábiles después de la consulta, va a dar a conocer exactamente su resolución final y va a dar, y yo creo que ya probablemente van a ser semanas en que y probablemente esta resolución va a venir con un transitorio donde va a decir en qué momento en específico, pero yo creo que va a ser este mismo año, donde literalmente a partir de ese momento, Telnor en particular, pues va a poder determinar las tarifas de manera libre, ¿no? Aquí el objetivo, estos plazos pues se van a cumplir. Aquí el objetivo es asegurar, por ejemplo, lo que comenta Raquel es muy importante, ¿por qué no Ensenada? O sea, gran parte del análisis que se tenga que hacer es cómo con los propios criterios o con una flexibilización de los criterios del propio instituto se puede incluir a Ensenada, por ejemplo, ¿no? Para fortalecer. Entonces, esencialmente las grandes ciudades que están bajo, digamos, bajo el control, bajo la supervisión del propio Sindetel, ya están incluidas y eso creo que sería un gran logro de pronto decir, y aparte una gran contribución de los propios trabajadores pues, al tema de la viabilidad financiera de Telnor en el largo plazo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Entonces, eventualmente, yo creo que este mismo año es donde va a ocurrir esta liberalización, pero quizá el objetivo es que no solamente sea en el caso de Baja California estas 4 ciudades, sino que sea también, por ejemplo, al menos Ensenada, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, esto es un tema que ustedes evidentemente creo que tienen que hacer, pero un poco la forma en que lo estamos trabajando con el Nacional y un poco lo que hemos hasta ahora un poco platicado con Raquel, ha sido que esencialmente lo que espera el instituto de todos los actores involucrados, particularmente los afectados como ustedes, es que exista un documento, una opinión particular de qué opinan respecto a los criterios, respecto a los umbrales y respecto a cualquier tema relacionado con estos temas. Y yo creo que el contestar esos, o sea, si me preguntas de manera muy específica, debe ser un documento único, digamos, por el propio Sindetel, que se envíe al 3 de mayo antes y que sea, digamos, como la representación de todo el sindicato se pronuncia y que tenga como dos, si me lo permiten, como dos vertientes. Una vertiente muy técnica, que es toda esta discusión de los criterios, los parámetros, y acreditar que, por ejemplo, podemos incorporar a Ensenada si movemos o si flexibilizamos algunos criterios del IFT, que insisto, creo que se puede hacer, porque los criterios que pone el IFT son un poquito arbitrarios. Dice penetración de 75 accesos por cada 100 hogares. ¿Por qué no 65? También es una penetración alta. Y a lo mejor con 65 Ensenada entra, ¿no? Entonces, se puede meter hay que hacer los datos, hay que analizar los datos, etcétera, pero se puede llegar a ese nivel de discusión. Entonces, creo que gran parte de si a mí me preguntan este documento que el Sindetel contribuye a esta discusión, tiene que tener como estos dos componentes. Un componente de discusión propiamente técnica, que es esta parte de criterios umbrales, hacer los números, justificar por qué incluir Ensenada. Y otra vertiente donde yo creo que hay un conjunto de inquietudes de ustedes, de los trabajadores, que también se pueden incorporar en temas relacionados. Y ya mencioné algunos, como, por ejemplo, en qué medida la liberación tarifaria va a impactar los ingresos de la empresa, en qué medida, por ejemplo, esto puede representar un primer paso para que exista una flexibilización tarifaria, no solamente en servicios mayoristas, sino en otros servicios, no solamente de red última milla del noreste, sino en Telnor, cómo flexibilizar la regulación de preponderancia, incluso en temas no tarifarios. O sea, yo creo que hay un conjunto de inquietudes que ustedes las tienen muy claras, que se pueden incorporar dentro de este mismo documento. Lo que no podemos hacer, o sea, lo que yo creo que es riesgoso, es presentar un documento que no discuta al menos lo que está preguntando el IFT, porque en ese momento lo que va a hacer el IFT es, literalmente, no tiene por qué atender algo que se desvíe de la discusión. Y eso creo que sí y ha pasado en muchas ocasiones, no tanto de ustedes y de ningún sindicato, pero lo he visto con agentes privados, o sea, individuos que se pronuncian y la respuesta del instituto es, tú te pronuncias sobre un tema que no tiene nada que ver con la consulta, fuera. Y yo creo que hay que directamente atender el tema de los criterios, de los umbrales,
porque está obligado, y aquí sí es una obligación, está obligado a leer y a contestarte. Digo, no te va a contestar de manera particular, sino va a ser un documento único, pero los temas claves van a aparecer ahí. Va a decir, un interesado dijo tal cosa, y pues quien leyó toda la consulta se va a dar cuenta que fue Sindetel quien dijo eso, por ejemplo, y va a contestar el regulador y va a decir, y yo opino que eso es correcto, o que esto es incorrecto, o tengo dudas, en fin. Y el otro terreno de temas donde creo que ustedes pueden aprovechar la consulta, que hay temas relacionados, el tema de la regulación, de que, insisto, la separación funcional que está relacionada con temas de regulación tarifaria, cuáles son los impactos. Incluso yo creo, si me lo permiten, que esta consulta pública les reconoce parte de lo que ustedes han estado diciendo desde que la separación funcional se instrumentó. El argumento de Sindetel en los amparos que han incluido es la separación funcional es un error, entre otros, porque esencialmente ha castigado a la empresa. Ha castigado a la empresa y lo que va a generar es que la empresa no tenga incentivos para seguir proveyendo servicios que son claves para el desarrollo de la industria. El hecho de que el propio instituto hoy, 2 años después, diga, creemos que sí es importante que Telnor determine sus propias tarifas y ya no las regulemos, es un reconocimiento de que efectivamente lo que dijeron hace 2 años, desde un principio, tiene razón. Entonces, yo creo que esas áreas hay que identificarlas, ustedes creo que tienen que identificarlas dentro de este ejercicio que pueden hacer en las próximas semanas, para que se incorporen en este documento que yo insisto, debe de ser idealmente un documento único, para que efectivamente sea un documento bien estructurado, un documento completo, que tenga esta parte técnica bien desarrollada y que también tenga esta parte estratégica de inquietudes relacionadas con la consulta y que permitan, digamos, aglutinar todas las inquietudes que ustedes tienen y que podrán ir desarrollando en las próximas 2 o 3 semanas, ¿no? Pero sí creo que la aportación, si me lo permiten, sería que a lo mejor ustedes, digamos, liderados por Raquel, se organicen internamente, vayan haciendo sus pronunciamientos de este documento que Raquel les va a proporcionar, que es el documento que les acabo de explicar ahorita, y vean qué inquietudes tienen, qué preguntas tienen, y a lo mejor tener un documento con las inquietudes, digamos, del propio Sindetel, para que después se pueda fusionar con la parte técnica de los umbrales y se genere un documento único, robusto, que eventualmente sea el que sea enviado al instituto. Esa es un poco la forma en que yo imagino que podría funcionar esto, pero evidentemente es un tema que ustedes decidirán internamente. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar con las preguntas. Recuerden, compañeros, es el momento para cualquier duda. Ahorita aprovechamos aquí al doctor Pavón para que nos instruya en este tema. Adelante. Doctor Pavón, buenas noches. Alicia Chitsuko, acá de Tijuana. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte. Una Un gusto. pregunta ahorita que estás manejando lo de un documento único. ¿Cómo un documento único va a ser representativo? Porque yo entiendo por encuesta que había que pronunciarnos todos los 2,400 activos y jubilados sobre esta encuesta que están haciendo referente a lo de las tarifas. Entonces, ¿cómo un documento único va a ser representativo? Sí, gracias Alicia, un gusto saludarte. A ver, hay 2 razones por las cuales, a ver, cualquier individuo puede participar, literalmente cualquier individuo. La consulta es pública y está pública a cualquiera. Entonces, va a haber gente, y pase todas las consultas, que se pronuncian. Mi experiencia en todas las consultas del instituto, ya he visto varias y he participado en varias, es que hay de chile y de manteca, ¿no? Y literalmente hay gente que escribe una línea, ¿no? Y dice, no estoy de acuerdo. Y el instituto literalmente lo lee, descarta, ¿no? Porque no tiene nada que discutir, pues, ¿no? Me da la impresión que a veces, necesariamente el número no necesariamente significa, digamos, que exista calidad. Ahora, yo sé que puede haber miles de aportaciones. Este es un tema particularmente técnico. Y sí me parece que sería bueno, y les voy a ser honesto, el Sindicato Nacional lo va a hacer así. El Sindicato Nacional va a generar un documento único, robusto,
que va a tener estas dos partes, la parte técnica y la parte... pero con independencia de lo que haga el Sindicato Nacional, si a mí me preguntan en particular, la empresa es quizá la más interesada de todos estos, para que esas 63 se conviertan en 100, en 120, en 300. Y la empresa va a entregar un documento único. Y les aseguro que ni siquiera va a haber un documento de Telmex ni de Telnor. Va a haber un documento Telmex-Telnor. Estoy casi seguro. ¿Y por qué lo hacen así? Porque es mejor aglutinar todas tus fuerzas, trabajar bien en un documento que tenga impacto. Y al final, también facilitas un poco la tarea del regulador, que en vez de revisar dos documentos que van a decir lo mismo, imaginemos que Telmex y Telnor dicen lo mismo, decir, pues literalmente es la misma lógica económica, y tengo que leer dos documentos, pues mejor leo uno, y la empresa lo hace, típicamente así lo hace. Dado que es el mismo conglomerado, se pronuncia a nombre de Telmex Telnor, y genera un buen documento de mucha calidad, y lo presenta. Y que ECO tiene efectividad. Yo creo, pero ustedes están en toda la libertad de hacerlo, primero, no hay una encuesta, no hay un formulario que contestar, es un escrito libre. Entonces, cada miembro y cada jubilado se puede pronunciar y tiene el derecho a hacerlo y enviarlo pero es un escrito libre. Entonces, pues, la gente va a escribir, pues, digamos, sus opiniones, etcétera, y yo creo que va a haber una gran varianza sobre lo que se opine. Hay un riesgo también de que a lo mejor la gente que participe del sindicato y no del sindicato se desvía del tema. Y yo lo he visto en muchas consultas públicas, ¿no?, de este tema, donde la gente literalmente se desvía del tema. O sea, a lo mejor su tema, alguien con justa legitimidad empieza a discutir un tema laboral porque es su preocupación. Lo que va a hacer el instituto va a decir, este es un tema laboral, no es un tema relacionado con los criterios y los umbrales, ni siquiera lo leo, o sea, y lo deja de lado. Creo que sí hay un riesgo en eso. Si a mí me preguntas, y es una sugerencia, pero ustedes obviamente toman la decisión, no hay una encuesta, es un formato libre, esencialmente dice pronuncia, hay un formato, pero son los datos de llenado y luego te dice, aquí hay un cuadro, pon lo que quieras. Entonces, es un terreno de nadie. Yo sí creo que por temas de impacto y de eficacia es mejor que un sindicato se pronuncie como un documento único y diga a nombre, o sea, que exista un proceso interno de discusión interna entre ustedes, que determinen cuáles son los aspectos relevantes, identifiquen qué es lo que tiene que ir en la consulta, lo ordenen, lo revisen, lo discutan, y al final se genere un documento robusto y que diga, Sindetel se pronuncia en estas líneas. Y yo creo que lo que ustedes van a decir, a lo mejor en algún momento pueden incluso hasta discutirlo con el nacional un poco para ver que van en la misma línea, en fin. O sea, pero creo que si a mí me preguntas, creo que va a tener más impacto tener un buen documento que sea fuerte, sólido, robusto, que tener 2,000 documentos donde a lo mejor va a haber una gran varianza y donde probablemente el impacto se va a perder. Y yo creo que hay el riesgo, insisto, Alicia, que si ustedes o cualquier miembro se pronuncia sobre temas que no son propios de la consulta pública, literalmente el instituto, en base a sus lineamientos de consulta pública, no tiene por qué ni siquiera leerlos. Entonces, literalmente los va a descartar. Y entonces 2,000 pues, se van a convertir en 200 o en 100 o en 50 o en 20 aportaciones. Entonces, el volumen no necesariamente es efectivo en esta estrategia y tomen mi palabra. Vean que va a haber un pronunciamiento de Telmex y de Telnor único. Y eso acredita el hecho de que a veces es mejor tener un buen documento robusto que tratar de diversificarlo. Pero es mi opinión. Pero evidentemente ustedes toman la decisión que consideren adecuada. Gracias. Gracias. Gracias, Alicia. Muy bien, ¿algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Ahorita es el momento, compañeros. ¿Algún compañero además? Aquí hay un comentario, estimado Jorge, de Arturo Méndez, que lo voy a leer porque me parece que es una opinión interesante. Dice, el sindicato es representante legal de todos sus agremiados. Su planteamiento se hace a nombre de todos y cada uno de sus miembros. Expresan su voluntad como un acuerdo de asamblea, ¿no? Yo coincido con eso. Es cierto también que, digo, al menos un poco, porque vamos a estar trabajando con el nacional, y en el nacional igual, y ellos tuvieron la opinión de que en realidad
creo que al principio tuvieron la noción de que podría ser abierto, pero al final un poco lo que dijeron es vamos a participar de manera única a nombre del sindicato como tal, ¿no? Y al margen de lo que haga el Nacional, yo insisto, creo que en términos de eficacia sí vale la pena tener un documento bien estructurado que vaya a garantizar, sobre todo, garantizar que sí nos van a leer y que sí van a discutir, que van a discutir con Sindetel los temas que le interesan, y luego meter esta parte estratégica, ahí es como forzar un poco el tema, pero volver a reiterar la agenda del sindicato y llevarlos un poco ahora hacia, si ellos nos llevan al terreno finalmente de sus temas, digamos, de carácter, vamos a llamarlo tarifario, financiero, creo que también se vale que el propio Sindetel en este mismo contexto introduzca parte de los temas relacionados, pero que establezcan también la agenda que el instituto quiere ver y que ha estado promocionando en los últimos 2 años, ¿no? Pero bueno, este es el comentario de Arturo Méndez, que creo que es la visión que tiene el Sindicato Nacional de generar un documento único como un representante legal de todo un gremio de trabajadores en una industria en particular. Jorge, si me permites. Sí, Jorge, ¿se escucha? ¿Vas a hablar, Raquelita, o tú? Adelante, sí, adelante. sí, no veo quién está levantando la mano, perdón. Sí, nada más quiero comentar esto, Cheveto, si quieres, y luego ya comentas tú. El licenciado Arturo Méndez es nuestro asesor legal en Sindetel, en la ciudad de Tijuana. Entonces, lo que hice, le mandé el enlace al licenciado para que estuviera aquí al pendiente y pues estuviera en la plática y nos opinara, ¿no? Al respecto. Lo que sí, pues gracias, licenciado Arturo Méndez, por estar presente y por hacer sus comentarios, ¿no? Yo creo que muy acertados y pues muy correctos, ¿no? Entonces yo creo que confirma también lo que está diciendo el doctor Víctor Pavón, ¿no? Nada más era esa observación para los compañeros que están conectados, que sepan que es uno de nuestros asesores del sindicato allá en la ciudad de Tijuana, durante más de 30 años, más o menos. Sí, gracias, licenciado Méndez, por estar aquí. Adelante, Cheveto. Gracias, Raquel. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, compañeros. Hola, Eduardo. Primero que nada, agradecer la oportunidad que nos das de compartir aquí todo este amplio conocimiento que hay en telecomunicaciones, en temas de regulación, vaya, mil de experiencia, ¿no? Víctor, ahorita comentabas sobre el documento único que pudiéramos llevar a cabo nosotros. La pregunta es, sí, si bien lo dice el licenciado, si bien pero bueno, hace más entretenido a veces. Si vieron mi video de San Petersburgo, ¿se acuerdan que al IFT un documento único que vaya firmado por todos los trabajadores? O sea, no vas a llevar 2,000 documentos o 2,000 opiniones, no vas a llevar que se presenten los 2,000 compañeros, tanto activo como jubilado, a manifestar su sentir, pero que sí el documento único que vaya respaldado con las firmas de nosotros. ¿Qué tanto peso, qué tanto factible sería o qué tanto nos favorece el que vaya así el documento entregado, ¿no? Que sí se entregue más que nada. Sí, yo creo que a lo mejor esa es una muy buena pregunta para don Arturo Méndez. Mi opinión es cuando un organismo en general, una institución, se pronuncia, por ejemplo, el tema de la Cañetti, ¿no? Hoy sacó un desplegado, ustedes lo verán, un desplegado pronunciando sobre este mismo tema, ¿no? Diciendo esto es. Y lo sacó Cañetti, esencialmente. Y Cañetti cuando Cañetti lo saca, se entiende que en realidad ya fue un consenso de la mayoría, pues, de los miembros de Cañetti. Entonces, se sobreentiende que ya viene con esa representatividad, porque finalmente lo está haciendo Cañetti a nombre de todos, o al menos de la mayoría de los agremiados. Uno piensa que ya hay como hubo un proceso interno donde se consensuó lo que es el pronunciamiento y lo hace. Si yo veo un documento en una consulta pública de Sindetel, del sindicato, yo entiendo automáticamente con que el representante legal lo firme, es que ya hubo un procedimiento interno donde finalmente se consensuó quién iba a presentar. Entonces, sería, en mi opinión, innecesario, porque ya se entiende que ya viene, o sea, que finalmente si
el apoderado legal, quien sea, lo firmó, es porque ya tuvo el proceso interno que le permite presentarse como con ese pronunciamiento, con el respaldo de todo el gremio. Pero, dicho eso, creo que tampoco hace daño si finalmente hay un documento donde, y creo que ya he visto amparos, donde legalmente pues, se firma a alguien y te dice, pues aquí vienen las firmas de 50,000 y se mete, se hace un documento quizá más largo, pero creo que tampoco, salvo lo que los abogados digan, y luego lo puedo consultar con los abogados, pero aquí don Arturo Méndez seguramente nos puede ayudar, no le quita nada, pero lo que sí es cierto es que si ustedes ven las bases de la consulta pública, es muy clara. Si eres persona física, pues nada más pon tu nombre, ¿no? Soy Víctor Pavón Villamayor y digo, y esta es mi opinión. Pero si lo haces en nombre de una institución, sí tienes que acreditar que eres el apoderado legal. Entonces, si es Indetel, tienes que, creo que, acreditar que tú lo estás diciendo a nombre y porque tienes titularidad para pronunciarte a nombre de la institución, pues tienes que acreditar que es apoderado legal. Yo creo que a lo mejor no hace daño que diga, venga el apoderado legal, que lo suscriba, y que a lo mejor vengan unas hojas que digan, y aquí vienen, aparte, el apoyo de todas las firmas. Creo que eso no hace daño, pero bueno, pues eso más bien es un tema que se puede indagar. Y he visto yo amparos, recuerdo los amparos que el tema de separación funcional que promovió el Sindicato Nacional, creo que venía así, creo que era Francisco Hernández Juárez y no sé, y venían 2,500 personas más y era un amparo con con muchas hojas, con muchos nombres, ¿no? Creo que no afecta, nada más se hace un poco más largo el proceso, pero también es algo que ustedes pueden decidir. Pero yo creo que no quita nada, el hecho de que vengan las firmas. Lo que sí es que si es a nombre de Sindetel, el apoderado legal tiene que ir al frente y creo que tiene que demostrar que es el apoderado legal de tal institución. Que nada más es una copia simple que se agrega, escaneada, para acreditar que tiene tal representatividad, ¿no? Muy bien, pues sí, tenemos al licenciado Méndez. Buenas tardes, bienvenido, licenciado. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Nada más haciendo eco a lo que está comentando el doctor Víctor, en relación a la participación en la consulta. Yo coincido con él, coincido también con Raquel, ¿no? Para efectos legales, el comité ejecutivo, que no el sindicato, el comité ejecutivo del sindicato tiene la representación legal de todos y cada uno de los trabajadores. Lo que exprese el comité ejecutivo lo está expresando en nombre de los centenas de miembros, los 1,000 o 2,000 miembros que pueda tener el sindicato. El tema de las firmas individuales, por ejemplo, en los juicios de amparos que se han promovido, es más para efectos mediáticos y de presión que de otra cosa, ¿no? Pero para efectos legales da exactamente lo mismo que lo firme el comité ejecutivo, no el sindicato, es el comité ejecutivo del sindicato, de todos sus miembros que lo firmen. Aquí si optan por esta fórmula, lo interesante sería es que hicieran una asamblea y que en esa asamblea se determine participar bajo este esquema y hacer el planteamiento que ustedes consideren, y en el escrito que se presente, pues decir que lo provee el comité ejecutivo del sindicato de telefonistas de la Baja California y Sonora, en virtud de acuerdo de asamblea de fecha fulanita de tal y en representación de 1,000, 2,000 trabajadores, ¿no? Eso sería suficiente. Lo otro, como lo comenta el doctor, no hace daño, sí lo va a hacer más trabajo, más dificultoso para controlar y recabar firmas, pero finalmente, pues ya está su voluntad, no hay necesidad de hacerlo así. Pienso que si optan por la fórmula de la representación legal, que es totalmente válida, la Ley Federal del Trabajo así lo determina, que el secretario general es el representante legal de todos y cada uno de los trabajadores, y lo que diga el secretario general es como si lo estuvieran diciendo todos al unísono, ¿no? Esa es mi participación, discúlpenme. Muchas gracias, licenciado. Así es, bueno, muy agradecidos también con la participación del licenciado Méndez. Tenemos otra participación desde San Luis Río Colorado. Adelante,
Adelante, Juan Carlos. A ver, te estoy mandando ahí solicitud. Eso. Ok, ahí estamos. Pues buenas noches, al actor Víctor Pavón, primeramente. Y ahorita, aunque sabemos que esta conferencia es viene siendo por la consulta, ¿no? A la consulta pública. Pero tomando en cuenta que se va a hacer un documento por medio del sindicato, ¿qué tan válido sería, pues no sé, plasmar en el documento que para hacerle ver al IFT lo importante que es la libertad tarifaria para asegurar lo que viene siendo la viabilidad financiera en este caso, pues ya de las dos empresas o de la empresa, ¿no? Porque cuando se hizo o se ordenó la separación funcional, pues uno de los puntos que quedaron pendientes es que se iba a ver la viabilidad financiera de la empresa. Esto en las últimas negociaciones que hemos tenido ahí en los comités, pues prácticamente ha sido el punto medular, porque la empresa pues dice que prácticamente no le está alcanzando el dinero para lo que viene siendo el pasivo laboral, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues sí está afectando el hecho de que no tenga tarifas propias la empresa, ¿no? Que se las impongan, y eso esté comprometiendo la cuestión financiera. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tan válido sería pues vincular ese asunto de la libertad tarifaria y decirle, ¿sabes qué? Pues lo ocupamos porque ocupamos viabilidad financiera en la empresa, ¿verdad? Y eso pues ha quedado de manifiesto, pues de hecho, ¿no? Sí. Sí, sí, efectivamente, no, estoy completamente de acuerdo. Esos son los tipos de temas que yo creo que deben, o sea, en estas dos vertientes que mencionaba, es la primera vertiente estrictamente técnica, porque es esencialmente lo que va a estar esperando el instituto, pero creo que la consulta pública permite precisamente meter estos temas. La gran pregunta es, ¿por qué queremos liberalización tarifaria? Pues esencialmente porque esto llega a atender una demanda importante no solo de la empresa, sino que también le incumbe a los trabajadores. Y creo que ahí es donde se pueden mezclar, digamos, incorporar parte del documento, parte de la discusión, donde literalmente se justifique por qué es importante que los trabajadores, en este caso, estén promoviendo la liberalización tarifaria, porque esto tiene un impacto directo sobre los ingresos de la empresa y esto al mismo tiempo resuelve o digamos, permite avanzar en muchos temas que hoy pueden estar atorados precisamente por la regulación. Y entonces ahí se hacen varios pronunciamientos, el tema de se resuelve, se protege los derechos de los trabajadores, se flexibilizan algunos temas como el manejo del pasivo laboral y aparte pues también se puede hacer un pronunciamiento que va en línea con lo que han estado veniendo sosteniendo ustedes por años, ¿no? La separación funcional ha sido un error, la regulación tarifaria ha sido un error, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida que la columna vertebral del documento sea esto, digamos, los criterios, los umbrales, da mucha flexibilidad para que se vayan incorporando otros argumentos que son claves y que son claves para el sindicato y que van a tener la ventaja de que se les van a dar a conocer directamente al regulador y que el regulador va a estar obligado a poner en su página web y va a permanecer para siempre y que en su documento de respuesta va a tener que tratar de incorporar y va a tratar de discutir. Entonces yo creo que en la medida en que no se pierda la columna vertebral de la consulta pública, sí hay muchos temas que están relacionados con la consulta pública y que permiten fortalecer este tipo de posicionamientos, ¿no? El tema del pasivo laboral, el tema de la viabilidad financiera de la empresa, en fin. Y creo que es válido que por consistencia del propio documento se diga por qué es importante que, por ejemplo, después de un análisis técnico, Ensenada sea incluido también. Entonces, puedes vincular todos estos elementos en un documento que sea robusto y que el propio regulador esté obligado a contestarte porque lo ve bien hecho y porque ve que hay argumentos que tiene que contestar y que tiene que atender, ¿no? Entonces yo creo que es válido. Ahí nada más el reto es cómo irlos aglutinando en un documento único que sea consistente y que se vea bien ordenado, que se vayan explicando todos los argumentos, que comience con una buena justificación, buena motivación, después una discusión técnica y después pronunciamientos más propios de la propia agenda del sindicato relacionados con la consulta y yo creo que es posible, ¿no?
pero estoy de acuerdo contigo. Y creo que ese es un tema clave. Si finalmente el tema de la liberación de las tarifas es un tema que le pega a la viabilidad financiera de la empresa, que finalmente la viabilidad financiera de la empresa tiene implicaciones laborales bien importantes, que todos sabemos, ¿no? Entonces, se puede hacer en la consulta pública, creo que es importante hacerlo. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues tenemos una última pregunta también. Mira, acá apareció otra pregunta. Vamos a darle oportunidad al compañero de Mexicali. Ya le envié la solicitud para que active su micrófono, compañero. Adelante. Ahí. Ok. Sí, bueno, buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, Tutankamón Vergara, aquí en Mexicali. Adelante, Tutan. Sí, digo, he estado escuchando los diferentes comentarios que han estado haciendo y quería aportar algo un poquito más, ¿no? Con respecto a la viabilidad financiera, yo creo que es importante que no nomás nos enfoquemos en la parte laboral, ¿no? Sabemos que como trabajadores es lo que nos atañe, pero también digo, dado que quien va a revisar ese documento es IFT, hay que darle también la situación de las comunidades que existen aquí en Mexicali, bueno, en toda Baja California, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, enfocándonos en la parte de Ensenada, no hay que olvidar que Ensenada es una área que tiene muchísima parte rural, y el hecho de que la empresa pueda tener una libertad tarifaria y pueda tener mejores recursos, le podrá permitir darle mejor conectividad a toda esta área, que hay áreas grandes que adolecen de ese problema. Igual aquí en Mexicali, nosotros tenemos el Valle de Mexicali un poquito olvidado con la tecnología que se le ofrece a la gente, y en el caso de Ensenada, por la dimensión del municipio, también hay muchas áreas que son rurales donde o no tienen o no cuentan con el servicio, o la tecnología con las que se les puede brindar el servicio es un poquito obsoleta, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también hay que mencionarlo, que la libertad tarifaria no solamente es la viabilidad financiera para la cuestión de nosotros como trabajadores, sino para que la empresa pueda cumplir con su título de concesión y brindarle servicio de calidad a todas estas localidades, ¿no? Es todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar, Víctor? No, nada más comentario de Tutan. Gracias, Tutan, por el comentario. Es cierto, o sea, este tipo de argumentos son los que creo que pueden ayudar mucho y que probablemente en este ejercicio ustedes puedan ir poniendo, a lo mejor incorporando en algún documento que nos permita después incorporarlo ya en el documento único, porque son documentos muy importantes. Esta visión es una visión, yo le llamaría dinámica, de cómo no solamente es el tema de fortalecer a la empresa, que es la materia de trabajo, sino que al mismo tiempo, si finalmente el objetivo del regulador va más allá de estar discutiendo regulaciones específicas de manera muy puntual, a lo mejor efectivamente la visión del regulador es tener una visión holística, general, global del desarrollo de la industria. Entonces, hacer un argumento, como lo dice Tutan, de este tema de liberación tarifaria va a tener también impacto sobre la capacidad de las empresas para proveer, incorporar tecnologías en zonas donde todavía no se provee, es un documento que sin duda es válido. Y entonces debe hacer reflexionar al instituto de decir, deja de estar pensando digamos, a lo mejor estrictamente en temas de competencia y de cuántos cooperadores hay en una región, cuando a lo mejor puede haber otro criterio, que es esta visión un poco más de largo plazo, donde tú tienes que permitir que las empresas en general, o Telnor, tenga incentivos para seguir cubriendo zonas que hoy no cubre. Y entonces a lo mejor no es solamente estar pensando en cuántos competidores hay en una zona económica, sino también cómo esta empresa está hoy o la estamos fortaleciendo hoy y mañana para que pueda desplegar nuevas tecnologías. Y esto es algo que, digo, en una visión muy de competencia, a veces nada más te quedas en la discusión particularmente técnica, muy micro, pero es un comentario muy interesante, cómo obligar al instituto a reflexionar de una manera más holística en un tema que es clave, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios creo que son relevantes y que se pueden acomodar muy bien en el contexto de la respuesta y de la participación del sindicato en la consulta pública, ¿no?
creo que es interesante, pues que todos aporten este tipo de ideas porque son relevantes para una respuesta integral y robusta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Así es, pues muchas gracias, Víctor. Vamos a ver si aquí con Raquel tiene algunas palabras para despedirnos. Muchas gracias a todos los compañeros. Empiezo por agradecer de veras por su presencia. Raquel, no sé si tenga algo que decirles para despedirnos esta noche. Sí, Jorge, pues nuevamente agradecerle muy en especial al doctor Víctor Pavón Villamayor su participación, la importante información que nos trajo. Yo creo que va a ser importante para de aquí en adelante las acciones que se tienen que tomar ya muy contundentes. También comentando y agregando a lo que comenta Tutan, es parte, yo creo que precisamente de toda la información que se tendrá en esas tres vertientes que mencionó Víctor, se tendrá que preparar para darle tanto elementos de una índole y de otra al IFT, para que pues todas nuestras zonas, Tenlor en especial, puedan superar esta parte, ¿no? Y se nos pueda dar la libertad tarifaria que a la vez va a venir a solucionar una parte de la problemática que la empresa dice, ¿no? Que dice tener y que por ello pues quiere hacer modificaciones en el contrato colectivo y pues nosotros por otro lado, entrando a esta consulta, creo que vamos a dar un elemento muy importante de apoyo a la empresa para que quite el dedo de renglón del otro tema que traemos, ¿no? Laboral. Entonces, está ligado completamente y yo creo que tendremos que trabajar en conjunto todas las secciones y todos los compañeros que deseen aportar. Yo creo que ese es el momento, vamos a tener esas 2 semanas para hacer todo este trabajo, vamos a hablarlo en los comités porque eso es algo que lo comenté, está pendiente, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ver si vamos a darle para adelante a todo este trabajo. Y como dije, estamos en pláticas con el doctor Víctor Pavón. También quiero agregar algo al respecto de lo que él comenta de los trabajos que se están haciendo con los compañeros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Yo creo que hemos ido a la par en muchas cosas porque la problemática que ha planteado la empresa, tanto para ellos como para nosotros, ha sido la misma. Las estrategias, algunas las hemos seguido muy parecidas, una que otra tal vez igual porque así tomamos el acuerdo tanto con el compañero Francisco Hernández Juárez, una servidora y con el grupo de trabajo de ambos, pero en otras pues tenemos, como siempre lo hemos dicho en la mesa intersecretarial y los elementos que siempre le han tocado a una servidora vertir ahí en la mesa, tenemos particularidades que nos hacen completamente diferentes a STRM, principalmente por nuestra zona geográfica, por las utilidades que la empresa siempre ha tenido, por los estudios financieros que hemos hecho y que sabemos la realidad de los números y que ha sido un tema que no se ha discutido ampliamente y que en esta parte es algo que mencioné que se va a discutir el tema del pasivo laboral en otro estudio adicional al actuarial y financiero que hizo también nuestro especialista doctor Pavón, un estudio economista en cuestión del pasivo laboral. Hay mucho trabajo todavía que se va a presentar, pero yo creo que principalmente con la participación, el entendimiento de todos y cada uno de nosotros como compañeros, como trabajadores, pues yo creo que vamos a aportar eso. En la medida, si no se aporta con una propuesta, yo creo que el apoyo y la confianza que se está teniendo para que estemos desarrollando ese trabajo es importantísimo. Yo creo que hemos avanzado precisamente porque hemos tenido siempre el apoyo de las compañeras y de los compañeros, tanto activos como jubilados, que quiero aprovechar para darles las gracias por su presencia, por su participación. Sé que están conectados compañeros jubilados también de todas las secciones, a todos, absolutamente, me da mucho gusto saludarlos y pues quiero agradecer también la presencia de nuestro asesor de la ciudad de Tijuana, el licenciado Arturo Méndez, que sí tuvo la oportunidad de conectarse. Y pues a ti también, Jorge, al Comité Ejecutivo General, a ti, Jorge, por el apoyo para que se pudiera llevar a cabo toda esta plataforma y pues el estarle dando la participación a nuestros compañeros y de verdad muchas gracias. Y pues vamos a seguir aquí, compañeros, al pendiente, al contacto y la próxima semana, si no es que antes de terminar esta, yo creo que vamos a hacer una asamblea para darles mucha información de todo esto, en qué vamos. Estamos trabajando, esta semana estamos en la Ciudad de México porque tenemos un citatorio, citaron a la empresa, pedimos que la citaran, este miércoles está el citatorio y con el doctor Pavón tenemos varias cuestiones con el Congreso que estamos investigando cómo
vamos a presentar, qué vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar, de qué manera afrontar, porque creo que las propuestas son muy buenas. Y pues ya para despedirme, comentarles, compañeros, que mañana se tiene una asamblea extraordinaria, que esa no estaba en el plan, pero va a tener que ser de urgencia, porque tenemos un problema con un predio del sindicato. Entonces, nuestra compañera secretaria del Interior, Alicia Chizuko, ha estado muy metida en las últimas 2-3 semanas en este tema, pero ya hay información que se tiene que dar a conocer de manera inmediata. Entonces, vamos a vernos nuevamente mañana. La información la va a dar prácticamente nuestra compañera con todas las acciones que ha estado tomando allá en la ciudad de Tijuana y que también ha estado asesorada con el licenciado Arturo Méndez, ¿no? Entonces, agradecer a todos los que se conectaron, a los que participaron, su participación, valga la redundancia. Gracias a todos y vuelvo a repetirles, les mandé por ahí un avisito unos minutitos antes de empezar la plática, que se sigan cuidando, compañeros. El hecho de que los semáforos cambien no significa que ya terminó la pandemia sigue. Afortunadamente ya empezó la vacunación con adultos mayores, pero aún así no quiere decir que ya se terminó. Entonces hay que seguirnos cuidando. Si nos vamos a reunir, si tenemos vacaciones, acuérdense siempre las medidas, la sana distancia, el cubreboca, la careta si se puede, el lavado frecuente de manos, sanitizante, etcétera. Todas las medidas, nada es suficiente. Síganse cuidando y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor Pavón, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto, ojalá. Muchas gracias a todos los compañeros, gracias a todos los miembros del comité, igual pendientes todos a los asuntos que acontecen para el sindicato, como dice nuestra secretaria general Raquel. Nos vemos mañana en la asamblea extraordinaria. Muy buenas noches a todos, cuídense mucho, hasta pronto.